Me da mucha alegría darle la bienvenida a lo que en Visión de Fe, de acuerdo a cómo está enseñando la Biblia, nosotros llamamos las citas del Señor en su segmento de los meses de otoño, por supuesto otoño en el hemisferio norte. Quiero decir que ya llevamos varios años haciendo este tipo de estudios. Pues para nosotros las citas, como les llama la Biblia, la palabra Moadim, se refiere a una reunión, a una hora fija. Esas reuniones, estas citas, en primer lugar, son de Dios, porque así lo señala la Biblia, y son un llamado de Él, como lo veremos más adelante, y por eso es que cada año me gusta hacer una justificación de por qué nosotros lo hacemos, porque siendo creyentes del Mesías Jesús en el siglo XXI, entendemos que, en primer lugar, no son fiestas de religión o etnia alguna, sino que son de Dios. Por lo tanto, deberíamos de llamarle las citas de Dios. Luego de estar estudiando este año y debido a que muchas personas que empiezan a ver estos estudios quizás no están familiarizados con lo que hemos enseñado en años pasados, empezaré a recordar algunos conceptos que seguramente nos irán ayudando en mejorar la comprensión de esto. Pero este año yo quiero eh, construir sobre algunas verdades que se mencionaban el año pasado. Entonces hago una introducción a partir del año pasado. Y es que hablábamos un poco del Día del Señor. Las citas, las primeras tres citas de otoño, en otoño hay cuatro, pero las primeras tres que ocurren las cuatro en el mes séptimo, se llegaron a conocer en Israel como el Día del Señor. Así que cuando usted ve en los profetas el Día del Señor, en su segmento hacia futuro, se refiere a estas tres citas que tienen una expresión cada una de las tres, dejando fuera la cuarta, que esta también la veremos, se llama Shmini Atzeret. No la veremos hoy, es la última que veremos en este desarrollo que iremos haciendo las próximas semanas. Pero estas, el año pasado hablábamos entonces que representan el Día del Señor. La primera, esta, Yom Teruah, hace referencia en primer lugar a uno de los sonidos del shofar, como ya lo mencioné, y esto tiene una connotación tanto histórica como profética. Y lo encontramos en muchos lugares de la Biblia, incluso en el Evangelio, como lo veremos dentro de un momento. Ahora, es importante que cuando nosotros oigamos el sonido del shofar, que es quizás el principal mandamiento o uno de los principales mandamientos para este día, nosotros tengamos en mente que la Biblia se refirió a la voz del Señor como la voz del shofar. Entonces, proféticamente hablando y también simbológicamente hablando, cuando hablamos de Troá, sonido del shofar, sonido del cuerno del carnero, entonces estamos hablando de la voz del Señor, es un despertar a la voz del Señor. Eh, en primer lugar, señalaremos la parte histórica, porque la vemos referida tanto en Éxodo como en los Salmos a cuando se dio la revelación de Dios en el Sinaí. Y esta se dio en la salida del desierto, estamos hablando de Éxodo 19, Éxodo 20 y luego en adelante, se dio por medio de los sonidos de la Torá como la voz de Dios. Por eso es que se le conoce a la Torá como la voz de Dios. Hoy en día también desde el judaísmo, por ejemplo, se celebra el Rosh Hashanah o Año Nuevo, y esto pues es más que nada una interpretación que se hace en este grupo de personas con respecto a que este séptimo mes es un mes que cambia el año del calendario, no cambia en el primer mes. Por lo tanto, se habla de la legalidad y por eso le llaman la cabeza del año, el principio del año o el año nuevo, como seguramente usted habrá visto, pero que la Biblia es muy enfática en llamarle el día de la Troa o Yom Teruah. Entonces tiene una connotación histórica porque debe de referirnos por lo menos a dos eventos. El de Sinaí ya lo mencioné y el otro tiene que ver con el Pentecostés, que para nosotros también representa el día que fuimos salvos, que es el día que recibimos
Espíritu Santo. Ahora también es profética porque en los profetas eh, se lo asoció hacia el retorno de Dios en la tierra y he ahí el nombre del día del Señor. La Troa, entonces, es la voz de Dios que representa o representaba o representa en la Biblia su llamado de la salvación para nuestras vidas. Y las usaremos con Sinaí y con el día de Pentecostés y por lo tanto con el día de nuestra redención, es decir, cuando Jesús nos llamó a ser sus hijos. Pero también, como lo dijo Saulo de Tarso, es el anuncio, la primera estación del regreso del Señor, conocida como anuncio. También en Pedro vemos que se refiere a ella como el día de la visitación. También es otro nombre que se le da y es importante que nosotros lo sepamos. Ahora, las citas presentan una curiosidad. En primer lugar, las citas tienen una forma muy pedagógica de celebrarse. Y aquí es donde queremos empezar. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que Dios esperaría que nosotros hiciéramos de día? Por ejemplo, en Pesaj o Pascua, pues Dios espera que se coma el pan ácimo, las hierbas amargas, eh, y que recordemos la venida de Jesús, en fin, que lo celebremos, ¿verdad? Es cuando debiéramos de celebrar la cena del Señor, esa es la cena del Señor. Y panes sin levadura, entonces, toda esa semana queda en nosotros como marcada esa pedagogía de que cuando sacamos la levadura de nuestras casas, es un símbolo de que hemos de también sacar la levadura del pecado de nuestras vidas. Sin embargo, la información que se da de Yom Teruah, del día de la Teruah, es la cita que menos información tiene. Vamos a leerlo entonces en la escritura. Vamos a ver Levítico, que en hebreo se dice Vayikra 23:23, y leemos. El Señor habló a Moisés, 24. Habla a los hijos de Israel para decir, en el séptimo mes, el primer día del mes será para ustedes Shabbatón, un memorial de Troa, llamamiento de la santidad. Quiero explicar algunas cosas. Lo primero es de que, ¿quiénes son los hijos de Israel? Y a qué son aquellas personas que han sido compradas como pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios que está en pacto. A partir del siglo I, cuando su majestad, el Mesías, Dios, mi Señor y Salvador, Jesús, Yehoshua, viene a la tierra, lo que hace es que me saca del mundo y a usted también y me injerta en su pueblo. Ese pueblo tiene un nombre propio y es Israel. Cuando dice a los hijos de Israel, la palabra hijos es muy fácil confundirla y pensar que solo se refiere a una genética, pero no, está hablando de herederos, que es lo que hemos recibido nosotros, la herencia de Dios por medio de la adopción, por medio de haber sido injertados en él. Y claro, esto aplica de la misma manera como lo enseña tan eh, fabulosamente el apóstol Pablo, especialmente en Efesios, pero en muchas de sus cartas, que ahora hemos entrado a ese pueblo, pero también se refiere a los genéticos que son salvos. Y les dice que en el séptimo mes, es decir, a partir del primer mes ha sido Nisan, más o menos este año fue, si no recuerdo mal, a finales de abril, los que han sido llamados, los que pertenecen al pueblo de Dios, deben de eh, tener eh, un Shabbatón, un memorial de Troa y un llamamiento de santidad. De esas tres cosas le quiero hablar. Bueno, ese día, ese primero del mes séptimo, justo empezó para nuestra cultura hoy 22, cuando se ocultó el sol, porque recordará usted que en la Biblia los días se contabilizan a partir de que se oculta el sol. Entonces hoy es el primer día del mes séptimo, pero en nuestro calendario, que es calendario gregoriano, pues es 22. Pero representa para nosotros entonces la necesidad de, en primer lugar, entender qué es un Shabbatón. ¿Qué es un Shabbat? Un Shabbatón, perdón. Un Shabbatón, un Shabbatón es un Shabbat que toma precedencia sobre cualquier cosa, incluido un Shabbat. Es decir,
por así llamarlo, es un Shabbat muy especial y toma presencia sobre cualquier cosa. Esto no conoce pérdida, esto no podemos ignorarlo. Esto a lo que se refiere es que es un día que está por encima de los demás días. Ahora, lo que quiero que conecte es que hoy es lunes para nosotros y en el calendario bíblico hoy está empezando el tercer día de la semana. El primer día de la semana empezó el sábado en la noche, el segundo día empezó el domingo en la noche y hoy, lunes en la noche, está empezando el tercer día de la semana. Sin embargo, este día, a pesar de no caer en sábado, cuenta como un sábado, pero no como cualquier Shabbat, no como cualquier sábado, como un sábado muy especial. Y esto lo que nos está hablando es del peso en sí mismo que se tiene. Y yo le hago la exhortación a que usted pueda revisar eso y pueda cortar con el hecho de cualquier ganancia si se puede tomar el día, pero cualquier cosa que represente una ganancia para usted. Si usted no puede, porque vivimos en un mundo que no está acostumbrado a esto y tiene que trabajar, ni se preocupe, hágalo, pero tenga en mente lo que vamos a hablar hoy, porque Yom Teruah empieza o ha empezado hoy hace, hace algunos minutos. Este estudio se está eh, transmitiendo a partir de las 7. Em, ha empezado, pero durará todo este día, las próximas 24 horas, es decir, se acabará con el ocultamiento del sol del mañana, del 23 de septiembre. Muy bien, ahora bien, la segunda cosa que señalamos es que se refiere a esto como hay que tener un memorial de Truah. Zichron Truah, dice en hebreo. ¿Y qué quiere decir memorial? ¿Qué quiere decir Zichron? La palabra tiene que ver con un homenaje o una prioridad. Esto es en función de la Truah. Y como ya hemos mencionado, la Truah es la voz de Dios. Entonces vamos a asociarlo a tres cosas. Número uno, el Sinaí. En el Sinaí tiene mucho que ver con los que somos salvos. Dios envió a un mensajero para entregar el libro del pacto. Es decir, Dios hizo un pacto con Abraham de que él sería un modelo para salvación. Y cuando Dios justifica a Abraham por medio de su fidelidad en Génesis 15:6, luego él comprueba qué es lo que se va a llevar para salvar a la humanidad que se ha perdido. Y esto implicaba entonces que Él vendría a la tierra, Él vino a la tierra, dio su vida por nosotros y luego nos sigue eh, justificando, nos sigue salvando por su fidelidad. Pero todo esto tiene un registro o un precedente legal que empieza a verse en el Sinaí, en el Sinaí. Y en ese sentido es muy importante que nosotros también recordemos para nosotros cuándo fue que fuimos salvos, cuándo fue que se nos consideró como pueblo de Dios, porque en Éxodo 19 podemos ver que que Dios le dice, perdón, no un Dios, pero vemos a un Dios, quizás la manera de decirlo, que le está tomando al pueblo para inscribirlo en el pacto que le ha dado a Abraham. Y lo que lo registra es la ley, la Torá del Señor registra esto y ahora les está salvando, por así decirlo. De hecho, hay mucho gentil en ese momento histórico y a ellos también les está incorporando. Por lo tanto, nosotros debemos eh, de tener eso en mente. La, la segunda parte en donde debemos de recordar la venida o el llamado o el peso del Señor es lo que ocurrió en Pentecostés. ¿Qué ocurre en Pentecostés? Jesús ha venido, los ha salvado y les ha dicho, miren, no hagan algo, salgan de Jerusalén hasta que tengan la promesa. La promesa era Espíritu Santo, es decir, el poder de Dios en sus corazones para vivir dentro de los mandamientos, para dar testimonio a otros, para hacer los milagros que se requirieran, es decir, para ser un creyente. Por eso también, vuelvo a decir, lo asociamos con nuestra salvación. Y en tercer lugar, pues es un tema que tiene a futuro, pero ese todavía no lo va a tocar. Ahora, cada uno de estos tres segmentos, dejando
en pausa el día futuro, contiene tres elementos. Es decir, el Sinaí, la salvación, la venida de Espíritu Santo, tiene tres elementos y por supuesto el retorno de Jesús también tendrá tres elementos. Contiene testimonios de Dios en los cuales Dios ha comprobado su fidelidad, en los cuales Dios nos deja como testigos de que seremos salvos, pero también deja con ese mismo testimonio a quienes no serán salvos por haber rechazado la voz del Mesías. En segundo lugar, tiene que ver con promesas, porque lo que ocurrió en Sinaí también fueron promesas y lo que ocurrió cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos la promesa de la vida eterna. Y en tercer lugar, tiene que ver con las competencias o mandamientos de Dios. O sea, tres cosas: los testimonios, las promesas y las competencias o mandamientos. Esta es la referencia de lo que es la Torah. Por supuesto que Dios está escrito que el mandamiento sea escuchar ese shofar y yo le invito a usted para que lo escuche este día, mañana en la noche. Hoy en la noche estamos teniendo una reunión familiar, pero mañana en la noche tenemos una reunión congregacional en donde usted estará invitado para acompañarnos y para celebrar con nosotros y escuchar el sonido de la trúa. Pero lo que quiero empezar diciendo o conectar diciendo es que a partir de este momento histórico, la primera vez que sonó, como lo dije ya, eh, fue en el Sinaí. Y el punto es aquí recordar, hacer un homenaje, darle prioridad a lo que, a lo que pasó en ese sentido, perdón, cuando un mensajero de Dios descendió a la tierra y entregó al pueblo de Dios, como lo ha enseñado el Evangelio, el libro del pacto. Es decir, que ellos eran la certificación, el contrato legal de que ellos habían sido salvos por la promesa dada a Abraham. Ese pacto, no nos cansamos de decirlo, es el pacto principal, es el pacto de pactos, es yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces, yo le invito este día, aparte de escuchar el shofar, para que lo que hagamos es recordar y honrar en el corazón la entrega que Dios ha hecho a nuestras vidas de su instrucción, la instrucción del Sinaí. Hemos de quitar del corazón cualquier pensamiento humano de que esto no tiene algo que ver con nosotros. Al contrario, es para el pueblo de Dios. Y, y no debemos ya más de ir a la escritura con una dureza de corazón, con una dureza de pensar porque a alguien se le ocurrió o alguien nos dijo, no, eso está anulado o está abolido, o las palabras que usan, porque no lo está. No lo está. No hay un solo versículo en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, que pueda afirmar eso cuando se lo entiende en su idioma original y dentro de su contexto. En ese sentido, también sería importante, como lo hemos mencionado, que pudiéramos recordar el día del llamado de Dios, de nuestra salvación, con un fin específico, para guardar su palabra, para cumplir su palabra, para renunciar hoy, como un día muy especial, pero algo que podemos y debemos de seguir haciendo, renunciar a esta forma de pensar de que yo soy libre para hacer lo que yo quiera. No, es que somos siervos de Dios, somos siervos de la justicia. Y por eso es que cuando hablamos de la palabra sigrón, que se traduce como memorial en la Biblia, quiere decir dar una prioridad. Hoy, al recordar, nosotros tenemos que darle la prioridad a Dios en nuestras vidas, que nosotros podamos hacernos a un lado. Como dijo Juan, el que bautizaba, es necesario que yo mengüe y es necesario que Él crezca. Nosotros ya no nos gobernamos a nosotros mismos. Entonces, es un llamado hoy, es una confrontación, es un testimonio hoy para renunciar a nuestra vana manera de vivir, para que nosotros podamos renunciar a la idea como nosotros tenemos concebido de lo que se debe hacer, de cómo es la forma correcta de vivir, para que podamos vivir como Dios ha dicho en su palabra y dar prioridad a estas cosas que, como las he mencionado, tienen que ver con el testimonio de Dios de que somos pecadores, necesitamos un Salvador, su promesa, es decir, la resurrección y todo lo que la resurrección conlleva, que este es el mensaje del Evangelio. Y en tercer lugar, por supuesto,
la que menos nos gusta es la de vivir en sus mandamientos, porque esto es contraproducente para la carne que todavía tenemos nosotros. El creyente ha de darle prioridad a la palabra de Dios en su mente para vivir cada día, como ha enseñado el apóstol Pablo en Galatas, dentro de los mandamientos de Dios, incorporando los mandamientos y la promesa. Por supuesto, y ahora llegamos a la tercera forma de hacer memorial, de dar prioridad. Esto sería recordar y vivir dando una prioridad a la promesa bíblica del retorno del Señor, lo cual Pablo es tan puntual en enseñarnos en Primera de Corintios 15:51. Vamos a leer. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, hablando del regreso del Señor. En un instante, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trua final, a la trompeta final. Pablo no está pensando en una trompeta, Pablo está pensando en un shofar, porque él es un experto en la escritura y sabe lo que los profetas han dicho. Pues la trompeta o el shofar sonará y los muertos, dice, resucitarán incorruptibles, es decir, sin la capacidad de morir, y nosotros seremos transformados. Esta final trompeta entonces es una señal inequívoca, este shofar, a su retorno. Y como hemos mencionado como lo hemos enseñado también desde el día del Señor, es a lo que se refiere la Torah, a que Dios va a venir. Y la Torah es la voz de Dios que dice, ya voy por mis escogidos. Luego vendrá la transformación, que esa es otra estación. No la veremos hoy. Eh, pero la Torah es el anuncio de ello. Así que quiero regresar al 23:23 de Levítico para ir ya enfilándonos a terminar la enseñanza. Dice así: y habló el Señor a Moisés, verso 24, habla a los hijos de Israel, ya vimos quiénes son, para decir, en el séptimo mes, ya vimos de esto, primer día del mes, será para ustedes Shabbatón, vimos eso, un memorial de la Torah. Ahora queremos o interpretar qué son esas dos palabras que dice el llamamiento de la santidad. La palabra acá es mikra, que quiere decir llamado de, es con constructo, y la palabra kodesh, que no se refiere a que el llamado sea santo, sino que el llamado es de lo santo o de la santidad. En ese sentido, es un llamamiento de la santidad. Lo que esto implica es que la santidad es Dios y este es un llamado, es una convocatoria, es una cita que Dios llama a su pueblo y que su pueblo debe de apartar para hacer un memorial como lo hemos mencionado. Lo que este último enunciado implica es que quien llama a escuchar su voz, quien llama a que apartemos el tiempo para hacer un Shabbatón, es Dios mismo. Por siglos, los creyentes en Jesús hemos ignorado esto, relacionando ese tipo de fechas o citas como fiestas de las 12 tribus del pueblo de Israel genéticos. Pero lo que quiero que quede muy claro es que esta no es una fiesta judía. Judá es solamente una de las 12 tribus, que es como se habla dentro de la cristiandad. No, eso es una fiesta de los judíos. No es una fiesta judía, es una judía, perdón, es un llamamiento de la santidad, es un llamamiento en donde Dios, sí, el que estuvo colgado en el madero, el que nos salvó, el que ha dado su espíritu para vivir en nosotros, el poder de Él, ese Dios nos está llamando, porque no es que sea otro, es el mismo. La Biblia ha enseñado en el Evangelio que Jesucristo es el mismo de ayer, es decir, de antes de que cuando no se podía contabilizar ni siquiera el tiempo, porque no tiene un principio. Así que podemos decir del pasado para siempre, es decir, del pasado para siempre hacia atrás. Por eso es que Jesús es eterno. Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo para siempre. Entonces es importante que nosotros conectemos que esto no se refiere a un tema que es cultural, que es religioso o que es para una etnia. No, esto es para los herederos de Dios que Él está llamando.
esta es una prioridad que nosotros debemos de otorgarle a los llamados de Dios, porque por eso los ha dicho que es un sigrón, es un requerimiento al cual sus hijos deberían de prestar atención, porque es una solicitud del Dios mismo. Sí, ese que dio su vida por nosotros. Ahora, esta cita, como lo mencioné hace algunos instantes, también está relacionada con el día del juicio o de la visitación. Y por supuesto, todo eso tiene una base bíblica que hemos visto en años anteriores, pero yo quise apartarme de esto porque cuando se habla de esto, normalmente da espacio a temor y nosotros los creyentes en el Mesías no tememos porque hemos sido perdonados. Y como he mencionado también ya hoy, no nos dice cómo celebrarla aparte de recordar y hacer un homenaje. Y luego agrega en el versículo 23-25. No harán ningún trabajo servil, es decir, por eso es un Shabbatán, pero presentarán una ofrenda encendida al Señor. Este versículo hace dos reclamos. En primer lugar, nos habla de hacer un cese. De en la medida que podamos nosotros hacer un cese en nuestras vidas, que no devenguemos algo en este día, que nos tomemos el tiempo para oír la voz de Dios, para escuchar la voz de Dios. Si tú tienes la posibilidad de hacerlo y apartarlo, prueba, honrarás al Señor para estar más pendiente de escuchar su voz y por escuchar su voz, por supuesto que nos referimos a la Escritura. En segundo lugar, también este versículo ha hablado de una ofrenda encendida, ishe en hebreo, la cual es la misma ofrenda que se conoce como holocausto, porque es una ofrenda que se quemaba toda. Y las ofrendas de holocausto, como hemos aprendido, son las ofrendas por la reconciliación de los pecados intencionales. Ahora, cuando un creyente del siglo XXI lee reconciliación, ofrenda encendida o fuego, nuestra mente se debe ir inmediatamente al sacrificio de Jesús, porque ya no hay ofrenda que valga por el pecado, como lo ha enseñado Hebreos. Por eso es que yo tengo un gran conflicto cuando hay personas que pidan ofrenda para que Dios haga favores. Es que nosotros debiéramos de ser generosos porque la Biblia nos pide que somos generosos. Nosotros debiéramos de dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, porque Dios lo ha dicho. Claro, Él nos va a bendecir, Él ha hecho promesas, pero lo que no debiéramos de hacer es pensar que la ofrenda, cuando nosotros la damos, podemos manipular a Dios para que Dios haga algo que nosotros queremos o necesitamos que Él haga. No, es que Dios nos ha pedido que nosotros seamos generosos, pero en el sentido que está acá, en el sentido que está acá, es una referencia estricta al sacrificio que el Mesías perfecto hizo en la cruz. Es el sacrificio del madero y por lo tanto es- esto sigue siendo vigente. Entonces ya no tenemos, nunca más vamos a tener que presentarnos ante un templo y llevar una ofrenda encendida o una ofrenda por los pecados, porque eso ya estuvo, eso se solucionó completa y absolutamente en el madero. Por lo tanto, el hecho de haber sido perdonados en el madero por Dios y Dios nos está llamando, sigue siendo vigente que nosotros nos presentemos a escuchar su voz. Por supuesto, recordando en los tres tiempos mencionados. Sinaí, Pentecostés, o sea, el tiempo de nuestra propia salvación y a futuro. En Visión de Fe, con sede en Misco, haremos una reunión el día de mañana con una pedagogía que va dirigida a nuestros jóvenes y a nuestros niños, pero por supuesto que aplica para cualquier persona. Será muy importante para nosotros poderle recibir y poderle tener, si usted así lo quiere, lo haremos a partir de las 7:30 de la noche. Pero si usted no puede venir y quiere saber cuáles son los elementos que nosotros ocupamos para hacer esta celebración, estos van a estar descritos en la caja de los comentarios para que usted la pueda, lo pueda, lo pueda consultar. Pero si usted puede hacer el esfuerzo por esta vez de acompañarnos, creo que sería muy bueno. Muy bien, yo he llegado al fin de esta presentación. El próximo año, con el favor de Dios, haremos un reciclaje de lo que hemos venido enseñando en los últimos 15 años
y estoy seguro que esto refrescará muchas cosas que hemos escuchado. Gracias por sintonizar, que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Bueno, el viernes nos veremos con el estudio de Yom Kippurim y haremos una pausa en lo que es el estudio de Romanos, ¿verdad? Y nos reuniremos para, pues, para escuchar, o para atender o aprender lo que es Yom Kippurim. Así que yo le invito desde ya a acompañarnos. Que esté muy bien. Nos estamos viendo. Hasta pronto.